Como dice Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y esta noche vamos a hablar de crecimiento espiritual. La iglesia, como todo organismo vivo, está llamada a crecer. Porque nosotros a veces discutimos si la iglesia es una organización o si es un organismo. Pues yo creo que es un organismo organizado. No hay organismos desorganizados, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Todo lo que Él hizo, lo hizo bien hecho. De tal manera que la iglesia está llamada a crecer. El crecimiento, hablemos del crecimiento, algunas cosas. Bueno, el crecimiento puede ser cuantitativo y puede ser cualitativo. Cuando hablamos de cuantitativo estamos hablando de cantidad. Y cuando hablamos de cualitativo estamos hablando de calidad. Las células son un ejemplo de crecimiento. Porque mire, las células crecen en tamaño, pero también crecen en número. Y eso es lo que hace que un organismo crezca. Las células se convierten en tejidos, los tejidos en órganos, los órganos en sistemas, y el cuerpo humano tiene muchos sistemas, por ejemplo, el sistema óseo, el sistema linfático, el sistema nervioso, el sistema digestivo. Pero la pregunta de esta noche es, ¿cómo logramos crecer nosotros? ¿Cómo se logra el crecimiento? Mire, hace algún tiempo nos visitó en Colombia un maestro que invitamos desde el extranjero. Y yo recuerdo que él nos habló de la necesidad de graduarnos en la D de la oración. Y él decía que hay 3 niveles: el nivel primario, el nivel secundario y el nivel superior. Y la primer D de la oración, la primaria de la oración, es la oración por deber. Me toca orar. El bachillerato, la secundaria de la oración es la oración por disciplina. Me acostumbré a orar. Y que el nivel superior, el grado máximo, el magíster de la oración, es la oración por deleite. Me gusta orar. De tal manera que eso fue para nosotros muy edificante, esa enseñanza, porque nos ubicó en el tiempo y en el espacio y nosotros pudimos saber en qué nivel estábamos. Y yo estaba recordando esa enseñanza mientras preparaba esta otra de esta noche. Y me di cuenta que a mí me había salido todo lo que estaba estudiando por la letra P. P de papá. Entonces, les voy a hablar de las P del crecimiento espiritual. Las P del crecimiento espiritual, esto es una estrategia mnemotécnica para que uno no olvide las predicaciones deben quedar grabadas en el corazón. Yo me las llevo de esta convención bien grabaditas. Entonces quiero que usted también la grabe en su disco duro. Porque si el Señor no ha venido pronto, estaremos en otra convención. Y les voy a preguntar de las enseñanzas de esta noche. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se le miden al desafío? Bueno, ya lo dijeron. Amén. Entonces, la primer P del crecimiento es que esto es un proceso. Proceso. Y es que, mire, la obra de Dios en el ser humano se conjuga en gerundio. Cuando yo digo gerundio, estoy hablando de una forma verbal que indica que la acción ha comenzado
está en proceso y todavía no ha terminado. Por ejemplo, yo estoy predicando, comencé a predicar, pero todavía no he terminado. Todos los gerundios terminan en ando, endo, estudiando, corriendo, saltando, comiendo, en fin, todos los gerundios terminan en la palabra endo. Entonces, fíjese usted que la frase lema de esta convención es: estad firmes y constantes. Pero a ese firmes y constantes se le añade un gerundio, dice creciendo. Por eso entonces fue que el Señor me indicó que hablara este tema, porque vamos a hablar de la obra de Dios en gerundio. Mire, Pablo conjugó esos gerundios en Tito 2, 10, 11 y los versículos que siguen, cuando que dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quiénes? A todos los hombres. ¿Y qué más dice? Enseñándonos. Esa palabra enseñándonos es un gerundio. Quiere decir que el aprendizaje comenzó desde el mismo día en que el Señor nos encontró a nosotros. Y ha pasado el tiempo, algunos dicen que 39 años, otros decimos que 30 y pico, otros de 40, pero todavía hoy estamos aprendiendo. Y yo diría, seguiremos aprendiendo. Qué bueno es uno tener una actitud y postura de aprendizaje. Dice, enseñándonos que renunciando, la palabra renunciando es otro gerundio. Quiere decir que desde el día en que el Señor me encontró a mí, yo empecé a renunciar. Hoy estoy renunciando. Mañana seguiré renunciando. Dentro de un mes seguiré renunciando. Y así seguiremos renunciando. Porque es que la vida cristiana se conjuga en gerundio. ¿Renunciando a qué? A la impiedad, a los deseos mundanos, para vivir esta vida sobria, justa y piadosamente. Y luego dice, aguardando. ¿Aguardando qué es? Es otro gerundio, ¿cierto? Quiere decir que desde el día en que el Señor se cruzó en mi camino, yo lo estoy aguardando. Hoy, iglesia, lo estamos aguardando. Mañana lo estaremos aguardando. ¿Y hasta cuándo? Hasta que Él venga por esta preciosa iglesia. Entonces, ¿estamos de acuerdo que la vida cristiana se conjuga en gerundio? Por supuesto que sí. ¿Sabe una cosa? El Señor le inspiró a Juan 3 documentos: el Evangelio, las cartas universales y el Apocalipsis. Y cada uno de esos documentos tiene un tema central. El Evangelio, lo que el Señor hizo por nosotros. Las cartas, lo que el Señor hace por nosotros. Y el Apocalipsis, lo que el Señor hará por nosotros. Quiere decir que la obra de la salvación se conjuga en pasado, en presente y en futuro. El Señor nos salvó, el Señor nos salva, el Señor nos salvará. Entonces, hermanos, la vida cristiana no es una foto. Clic. No, la vida cristiana es una película completa. A veces uno se queda mirando la foto del problema, la foto de la dificultad, la foto del error, la foto de la equivocación, pero olvídate de la foto y piensa que hay una gran película que el Señor nos ha trazado a todos desde el día en que el Espíritu Santo llenó nuestro corazón y la palabra llegó a nuestras entrañas hasta el día de que el Señor venga por esta preciosa iglesia.
Quiere decir, hermanos, que la vida cristiana es un proceso. Es un proceso. Y mire, hermanos, hay una cosa que no sé por qué, pero los jóvenes, sobre todo los jóvenes, le preguntan a los pastores, hermano, ¿qué tiene de malo que yo haga esto o aquello? ¿Qué tiene de malo tal cosa? Ellos siempre están preguntando qué tiene de malo. Pero la verdad es que aquí no hay nada malo, porque nosotros estamos en el buen camino, tenemos el buen pastor, tenemos la buena palabra, la buena profesión de nuestra esperanza. Aquí todo es bueno. Entonces debemos de sacar a los jóvenes de esa pregunta, ¿qué tiene de malo? Un anciano sabio, cuando un joven se le acercó para decirle, ¿qué tiene de malo que yo me vaya con mi novia por allá en la noche a platicar con ella a solas? Entonces él le dice, no preguntes qué tiene de malo, pregúntate qué tiene de bueno. Y sabe una cosa, solo lo bueno se puede mejorar. Porque si uno mejora lo malo, se vuelve más malo. Usted mejora un ladrón y cuídese. Porque le hace el robo perfecto. Pero nosotros estamos de acuerdo con lo que un predicador dijo. También en una convención en Cali, otro maestro de la iglesia nos enseñaba. Y nos decía, el peor enemigo de las cosas buenas o de las cosas mejores, rectifico, el peor enemigo de las cosas mejores no son las cosas malas, sino las cosas buenas. Porque solo lo bueno se puede mejorar. Y nosotros vamos de lo bueno a lo mejor. De lo mejor a lo excelente. De lo excelente a lo más excelente. Y de lo más excelente a lo conveniente y de lo conveniente a lo edificante. Quiere decir que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La obra de la salvación es una obra del Espíritu, de principio a fin. Y yo estaba mirando que la vida natural tiene un asta. Ese asta es bíblico y dice, hasta que vuelvas a la tierra. La vida natural tiene un asta. La fe tiene un asta hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. La bendición tiene un asta hasta que sobreabunde. La perseverancia tiene un asta, perseverando hasta el fin. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hasta el despojo de Dios tuvo un asta, hasta la muerte. Pero terminemos diciendo que entonces la primer P del crecimiento espiritual es que esto es un proceso. No tenga prisa, no tenga afanes. Dios está haciendo una obra en ti. Y como el Señor nos decía anoche, le está quedando bien hecha. Entonces la primer P me ayudan, ¿cuál es? ¿Qué es un qué? Diga conmigo, proceso. Proceso. La segunda P del crecimiento es permanecer. ¿Y sabe que la idea central de permanecer es estar en un mismo sitio todo el tiempo? Ayer hablábamos del árbol de naranjas agrias para ilustrar la manera en que fuimos nosotros injertados al árbol de la vida. Pero no crea que eso fue una ocurrencia novedosa, esa ilustración. El Señor también usó ilustraciones. Y Él habló de la vid y de los pámpanos. En Juan capítulo 15, ¿cierto?
el versículo 5. Usted lo puede mirar ahí en su Biblia. Juan 15:5. ¿Cómo dice el versículo 5? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ustedes me van a ayudar a predicar, porque ustedes van a contar las veces que la palabra permanece o permanecer están en estos versículos. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El versículo 6, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y arden. ¿Cómo dice el versículo 7? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y fíjese usted que el versículo 4 también lo dice. ¿Cómo dice el versículo 4? Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, según esta figura literaria, estamos unidos a la vid como la rama al árbol. Recordemos entonces que fuimos injertados al árbol de la vida. ¿Y quién es el árbol de la vida? El árbol de la vida se llama Jesucristo el Señor. Y en esa posición somos nutridos por su nueva naturaleza, o por la nueva naturaleza mejor, así como la savia alimenta la rama. Y por esta razón es que nosotros damos fruto. Ayer el Señor nos hablaba que no es el fruto nuestro, es el fruto de Dios, el fruto del Espíritu. Entonces, ese permanecer, que es la segunda P del crecimiento, tiene una connotación hasta cierto punto, yo lo llamo así por decirlo de alguna manera, una connotación pasiva. Es decir, quédate en el lugar donde Jesús te colocó y no te muevas de allí. Como cuando le van a tomar a una foto y le dicen a uno, bueno, quietecito que le vamos a tomar una foto. Es el momento de estar quieto. Y si nosotros queremos crecer espiritualmente, debemos permanecer en Cristo. Es lo único que podemos hacer. Porque uno siempre está preguntándose qué tiene que hacer. Y esa no es la pregunta más importante. La pregunta más importante es, ¿quién debo yo ser? Porque el hacer se deriva del ser. Un tigre no se hace tigre cuando come carne. Un tigre es tigre y siempre comerá carne porque esa es su naturaleza. Entonces, nosotros damos fruto de la nueva naturaleza que Dios que hay en nosotros. Y recuerden, no se mueva de su lugar. Permanezca en Cristo Jesús. Entonces, hermanos queridos, la segunda P es que permanecer. Espero que no se le haya olvidado la primera. ¿Cuál es la primera? Es un proceso. La segunda, permanecer. Y claro, es que uno siempre quiere hacer cosas. Pero Juan 6:28 dice, entonces le dijeron, Juan 6:28, fíjese lo que le dijeron al Señor. ¿Qué debemos hacer
para poner en práctica las obras de Dios. Ellos estaban interesados. No, dinos qué tenemos que hacer, que estamos listos, estamos preparados, ¿qué hay que hacer? Pero el Señor les respondió y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Hay momentos para hacer las cosas, pero hay momentos para creer. Y este es el momento de creerle al Señor. A Él sea la gloria. Tanto que el Señor usó a David para decirnos que es bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿no? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de noche y de día. Será como árbol plantado, un árbol allí plantado, sembrado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces la segunda P es permanecer. La segunda P es permanecer. La tercera P es perseverar. ¿Sabe que la idea de perseverar tiene que ver con el hecho de mantenerse constante en un proyecto ya comenzado, en una actitud, en una opinión, aun cuando las circunstancias sean adversas? Perseverar, al contrario de permanecer, tiene una connotación activa, porque el permanecer es estarse quieto en el lugar que el Señor nos ha, pero perseverar tiene que ver con la acción. Fíjese usted que el gran desafío, bueno, esto son cosas que uno, Dios le ha enseñado, y de lo que Dios le ha enseñado uno comparte. Yo recuerdo que a mí me tocó una vez reemplazar al hermano Reinel porque él no pudo ir al Congreso de Escuela Dominical, y a alguien se le ocurrió la bendita idea de que yo lo reemplazara. Y usted se puede imaginar cómo estaba yo, ¿cierto? Yo era un obrero, estaba con licencia local o general, y para mí era un honor tener que reemplazar al hermano Reinel Galvis. ¡Wow! El hermano Reinel Galvis. Y yo entré en aflicción de espíritu, como cuando le dicen a uno le toca predicar en la convención. Uno entra en aflicción de espíritu. Pero bueno, estudiando esa predicación, entre otras cosas, tenía un título muy sugestivo. Era una enseñanza viva, eficaz y perdurable. Y yo no sabía por dónde agarrar ese título, porque era como complicando la vida. Pero ahí comprendí, estudiando esa predicación, que el gran desafío de todo creyente es armonizar lo que es con lo que dice y con lo que hace. Y el Señor se ocupó de eso, porque Él una vez le dijo a los fariseos, y se lo dijo claramente a sus discípulos, hablando de los fariseos, que ellos dicen y no hacen. En Hechos 17 la palabra nos habla de unos exorcistas ambulantes que trataban de sacar a los demonios en el nombre de Jesús, el que predicaba Pablo. Pero ellos hacían, pero no eran. Pero en Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Los primeros dicen y no son. Los segundos hacen y no son. Los terceros son y no hacen. Pero nosotros somos, decimos y hacemos por la gracia del Señor. Entonces, el gran desafío de todo creyente es armonizar lo que es con lo que dice y con lo que hace. En Romanos capítulo 2 dice,
el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Parecen palabras muy fuertes esas. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y dice cuáles son los pagos para cada uno. Vida eterna, ¿a quiénes? A los que perseverando, oiga, es otro gerundio, ¿cierto? A los que perseverando ¿en qué? En bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Cuántos de nosotros perseveramos en bien hacer? Todos nosotros. ¿Verdad que sí? Entonces, el ser es algo que el Señor enfatiza mucho. Para Él es muy importante lo que somos. Porque a partir de lo que somos es que hacemos lo que hacemos. Pablo dijo en 1 Corintios 15:10, oiga, y ese versículo cada vez que yo lo cito me trae un gozo y una alegría. Hay versículos que le han llegado uno al alma y se le han quedado allí clavados en el corazón. Cuando Pablo dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes bien he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Porque a mí me sonaba un poco salido de tono que Pablo se atreviera a decir que había trabajado más que todos ellos. Y todos ellos eran 500 hermanos, los discípulos, Jacobo, Cefas, en fin, un ejército de personas. Y Pablo se atreve a decir que ha trabajado más que todos ellos, pero inmediatamente dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fíjese que el ser es muy importante para Pablo, pero es muy importante para el Señor. A lo suyo vino y los suyos, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vosotros sois linaje escogido. ¿Qué más dice? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos. Ahora dice, ¿para qué lo somos? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El ser denota permanencia en el tiempo. Es muy diferente al estar. El estar indica temporalidad. No es lo mismo estar en la presencia del Señor que vivir en la presencia del Señor. Nosotros no estamos en la presencia del Señor, nosotros vivimos en la presencia del Señor. Porque el estar es temporal, pero el ser es permanente. Los americanos tienen un verbo que es el verbo to be, que traduce ser o estar. Eso es lo mismo para ellos. Yo estar cansado, yo estar bonito, yo estar, dicen los gringos, ¿cierto? Porque para ellos ser y estar es lo mismo, pero para nosotros no es lo mismo ser que estar. Por eso si usted le dice a su esposa que está fea, ella se arregla. Pero si le dice que es fea, ya no tiene arreglo. Entonces no es lo mismo ser que estar. Entonces, hermanos queridos, ¿me recuerdan la segunda P? Ay, les hice una trampita. Recuérdenme la primera P, proceso. La segunda P y la tercera P. Y vamos con la cuarta P, perfeccionados. Bueno, ayer hablábamos de la perfección cuando les pregunté que quiénes eran fieles y nadie levantó la mano. Pero la verdad es que la perfección no es lo mismo que fidelidad. La fidelidad tiene que ver con aquellos que andamos en el camino de la perfección. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y luego dice quiénes son los fieles de la tierra. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá.
Bueno, hermanos, en ese orden de ideas, la perfección es más que la meta, es un camino que nos llevará a la meta. Es decir, que la perfección Dios la está forjando en sus hijos, en la iglesia. Y qué bueno es saber que Él es el arquitecto, el constructor, el autor, el gestor de esta obra maravillosa. Entonces la cuarta P es perfeccionados. Vamos para la quinta P, ¿cierto? La quinta P es pelear la buena batalla. Pablo dice en 2 de Timoteo 4:7, ¿cómo dice? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es una forma de decir esta verdad, que hay una buena batalla que se pelea. Y esa buena batalla que peleamos es la batalla de la fe. Ayer decíamos que en Romanos 1 hay 3 sentidos de la fe. La fe como la capacidad de creer, la fe como el contenido de lo que se cree y la fe como un estilo de vida. Un estilo de vida. Pero yo me pregunto, ¿a cuál fe hace mención este versículo? He peleado la buena batalla de la fe. ¿Cuál será esa fe? La fe que tiene que ver con la capacidad de creer, la fe que tiene que ver con el contenido de lo que se cree o con la doctrina, dicho de otra manera, o tiene que ver como la fe como un estilo de vida. ¿Usted qué dice? Un estilo de vida. Bueno, yo quiero decirles que en esa palabra aquí tiene que ver con todas 3. Porque guardar la fe es guardar la capacidad que tenemos de creer, guardar la fe es guardar la doctrina y guardar la fe es tener un estilo de vida conforme a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y es que es importante esto en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es ¿qué cosa? El amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron ¿de qué? De la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, que hay gente que se ha extraviado de la fe. Es decir, que en la batalla de la fe ha salido en derrota. Pero aquí no hay un pueblo derrotado. Aquí hay un pueblo victorioso. Aquí hay un pueblo en victoria. Afianzado en la victoria que el Señor alcanzó en la cruz del Calvario. Y mire lo que dice el versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y le dice el versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamados, haciendo la buena profesión delante de muchos testigos. En Hebreos 13:9 dice, no dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon los que se han ocupado de ellas. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo al oyente es, no se dejen ustedes llevar por enseñanzas diferentes y extrañas. Es mejor que nuestros corazones se fortalezcan en el amor de Dios que en seguir reglas sobre los alimentos, pues esas reglas nunca han sido de provecho. Estoy leyendo en otra versión. Y mire usted que la doctrina
Guardar la doctrina es importante, porque la doctrina, hermanos, la doctrina ha sufrido ataques en todos los tiempos. Extremos como el legalismo, extremos como el libertinaje, son extremos que ha tenido la doctrina. Extremo de decir que la gracia es absoluta y que el hombre nace ya con el destino de ser salvo o ser condenado, le quita al hombre la capacidad de decisión. Esas doctrinas han hecho mucho daño. Las doctrinas que Pablo tuvo que enfrentar, las doctrinas de los gnósticos, las doctrinas de los docetistas que decían que el cuerpo del Señor era una mera apariencia, que como la carne era mala, que Él no se había manifestado en carne, y ese decir de ese tiempo, Pablo lo contrarrestó con fuerza, diciendo que era una herejía y que eran anticristos los que ellos estaban afirmando. Y entonces la doctrina debe ser cuidada, la doctrina debe ser salvaguardada. La doctrina es la misma ayer, hoy y por los siglos. A la doctrina le pasa lo mismo que al Señor Jesucristo, que es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. Claro, yo leía ese versículo fuera de contexto, ese de Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, para hablar, por supuesto, de la inmutabilidad de Cristo. Pero fíjese que el versículo 9, que es el que sigue allí, pareciera que esto estaba fuera de contexto, pero no. Es el que dice, no se dejen ustedes llevar por enseñanzas diferentes y extrañas. Quiere decir que Jesucristo no ha cambiado y la doctrina tampoco ha cambiado. Tanto que dice el versículo anterior al versículo 8, que es el versículo 7 de los Hebreos, dice, acordaos de vuestros pastores. ¿Y qué más dice? Que os hablaron la palabra de Dios. ¿Y qué más dice? ¿Cuál ha sido el resultado de su conducta? E imitad su fe, e imitar su doctrina. Entonces, el versículo de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, está inmerso en unos pasajes que nos dicen que debemos permanecer en la doctrina sana. Oigan, ¿no es una bendición para nosotros saber que aquí nos predican sana doctrina? Sí. Estos 2 días hemos escuchado doctrina de la buena. Y yo sí me voy feliz de esta convención. Llamaba a mi esposa y me preguntaba, ¿cómo está la convención? Claro, ella seguramente estaba interesada, porque las esposas oran por uno cuando uno viene por acá. Y ella me dijo, estamos orando para que Dios te use allá poderosamente. Y yo le dije, bueno, Dios oye la oración, porque yo me siento respaldado esta noche. No estoy predicando cualquier cosa. Estoy predicando la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hermano, y cuando uno está predicando la palabra, uno lo hace con autoridad. Claro, la autoridad no son los gritos solamente, la autoridad es la que tiene la palabra. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos dice que la Escritura es inspirada por Dios. Fíjese usted que la doctrina es inspirada por Dios, es revelada por Dios, es iluminada por Dios, es interpretada por los hombres, es aplicada por los hombres y da fruto de Dios. A ver, se lo repito. Es inspirada,
es revelada, es iluminada, es interpretada, es aplicada y, por último, da fruto. Uno quisiera que las plantas crecieran a la velocidad que uno quiere darle. Y sería como coger las ramas de un árbol y estirarlas para que crezcan rápido. Pero no, las ramas de un árbol crecen espontáneamente sin necesidad de que usted les esté haciendo fuerza. Así es el crecimiento espiritual. Uno crece espiritualmente y a veces ni cuenta se da. Pero que crece, crece. El Señor no tiene hijos enanos. El Señor tiene hijos que crecen a la estatura de la plenitud de Cristo. Y hermano, eso de pelear la buena batalla de la fe es serio. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán ¿de qué? De la doctrina, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué harán? Prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Tanto que Pablo le dice a Timoteo, y miren, si lo dice a Timoteo, no lo dice a nosotros por extensión. ¿Qué es lo que le dice Pablo a Timoteo en Primera de Timoteo 4:16? Ten cuidado. ¿De quién? ¿Y de qué más? Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. A Él sea la gloria. Pelear la buena batalla de la fe. Tiene que ver con la doctrina, pero también tiene que ver con la capacidad de creer que todos tenemos. Hermanos, nosotros somos creyentes, incluso, esto suena un poco raro, antes de recibir a Cristo ya éramos creyentes, pero le creíamos al brujo, al agorero, al mago, al horóscopo, al astrólogo, creíamos en levantarnos con el pie derecho, creíamos una cantidad de cosas, éramos creyentes. Hasta el diablo es creyente. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. De manera que esa capacidad de creer la tenemos todos. El novio se para en una esquina y uno le pregunta, ¿qué haces ahí? Esperando a mi novia. ¿Y por qué no te mueves? Porque ella me dijo que venía y si ella me dijo que venía, ella llega. Le creemos a la novia, le creemos al profesor de historia, le creemos a todo el mundo. Nos subimos a un avión y creemos que ese avión tiene la capacidad de levantarse con cientos de toneladas y volar por los aires y no caerse. Creemos que el piloto hizo el curso y sabe pilotear bien ese avión y lo creemos tan a pie puntillas que nos acostamos a dormir en el avión. Hermanos, si le creemos a todo el mundo, ¿cómo no creerle? Aleluya. ¿Cómo no creerle a este Dios maravilloso que ha sido predicado en esta convención? Oiga, yo creo que tenemos que salir más enamorados de Cristo aquí, ¿cierto? ¿Cierto que salimos más enamorados? Es que la clave está en enamorarnos de Cristo. Mire, el Señor me regaló 3 hijas y todas tuvieron novio. Entonces el novio llegaba a las 6 de la tarde a hacerle la visita. Y eran las 11 de la noche y el novio ahí.
Entonces con mi esposa comenzamos, está tarde, ¿cierto? Sí, sí, está tarde. ¿Usted tiene que trabajar mañana? Sí, 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 tengo que trabajar mañana. ¿Y Bogotá es peligrosa? Sí, Bogotá es peligrosa de noche. Hasta que nos tocaba decirle, mire, váyase. Váyase. Y entonces se bajaban a la puerta. Y en la puerta duraban otra hora. Hasta que al fin se iba y cuando pasaba media hora sonaba el teléfono a decirle que había llegado bien. Entonces, a partir de esa enseñanza práctica que me dieron mis hijos, yo un día le dije a la iglesia, no les voy a pedir ni que oren, ni que ayunen, ni que diezmen, ni que adoren, ni que alaben, ni que le sirvan al Señor, ni que vengan al culto. Y todos dijeron, se descarrió el pastor. Dijo, solamente les dije, le voy a pedir una sola cosa, que se enamore de Jesucristo. Que se enamore de Jesucristo, porque si usted está enamorado de Jesucristo, tendremos que echarlo de aquí de esta convención. Mire, váyase, por favor. Pero es que uno enamorado, lo que desea es estar con su amado. Hola. Enamorado vivo yo. Ya funciona. Enamorado vivo yo, desde que Cristo me salvó. Tendió su mano para mí y del pecado Él me libró. Enamorado vivo yo, desde que Cristo me salvó. Tendió su mano para mí y del pecado Él me libró. Toma mi vida, toma mi ser, toma mi alma, pues tuyo soy. Toma mi vida, toma mi ser, toma mi alma, pues tuyo soy. Pelear la buena batalla de la fe. Y es que nuestra fe es desafiada a veces. De verdad que es desafiada la fe. A la hermana Nelly de López, mi madre que ya partió con el Señor, ella le tocaba ir a las cárceles o fue a las cárceles. Por ahí una hermana que me dijo que acompañó a la hermana Nelly a las cárceles. Aquí está ella. Me dijo, yo fui 4 años con la hermana Nelly a las cárceles. Y yo tengo que decir que el Señor hizo cosas maravillosas en las cárceles. Las mismas cosas maravillosas que va a hacer esta noche. Porque yo creo que el Señor va a hacer cosas maravillosas aquí. Entonces, el Señor hizo cosas maravillosas. Un día ella estaba predicando. Ella era muy fervorosa para predicar. De pronto yo soy más calmadito para predicar, pero ella era ese fuego, ¿no? Esa fuerza, ese ímpetu, esa unción que tenía del Espíritu, esa autoridad que el Espíritu Santo le daba a ella. Y entonces en la predicación dijo lo que nosotros decimos: Jesucristo salva y sana. Pero ahí habían unos presos que estaban burlándose de la hermana Nelly. Porque déjeme decirle que predicar en la cárcel no es tan fácil. Hay mucha oposición.
Eso se libran allá batallas fuertes contra la palabra, contra la doctrina y contra la fe. Tanto que le dijeron, mire, trajeron un hombre envuelto en una cobija y lo traían cargado entre varios y le dijeron, mire, si es verdad que Jesucristo salva y sana, que sane a este tullido que está aquí. Y la hermana Nelly se sintió desafiada por el mismo demonio y cerró sus ojos y comenzó a pedirle al Señor que hiciera una obra ese día. Y ella con los ojos cerrados comenzó a invocar el nombre de Jesús y de pronto sintió un ruido como de unos huesos que se estaban quebrando. Era el tullido que se estaba levantando. Aleluya. Y todo el mundo corría detrás del tullido, porque el tullido corría. Usted sabe lo que es uno salir de una cobija estando tullido y ahora correr como una liebre. Eso es algo glorioso. Eso solo lo puede hacer el Dios que yo estoy predicando. Que no nos desafíen la fe, porque aquí estamos. Este pueblo está peleando la buena batalla de la fe. ¿Es verdad que sí? Estamos listos. La batalla nuestra es la batalla de la fe, la batalla de la doctrina, la batalla de creerle a Dios lo que Él dice. Entonces, ¿esa qué número de P es? Es la quinta, ¿cierto? La primera es ¿qué? Proceso. La segunda, permanecer. La tercera, perseverar. La cuarta, perfeccionar. Y la quinta, pelear la buena batalla de la fe. Y les voy a hablar de la última. La última P es partir con el Señor. Necesitamos, bueno, lo digo así, por decirlo de alguna manera, y para usar unas palabras de un hombre de Dios que las dejó plasmadas aquí en la Escritura como un legado para nosotros. Necesitamos terminar bien esta carrera. Y yo estaba recordando las palabras del apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, donde dice él, de ninguna cosa hago caso. Verso 24, de ninguna cosa hago caso. Y yo me pregunté de qué era lo que Pablo no hacía caso. Y él se está refiriendo a que le dijeron que si iba a Jerusalén le iban a suceder cosas terribles. Y uno cuando le dicen que le van a suceder cosas terribles, uno lo piensa dos veces. Pero Pablo estaba bien afirmadito. ¿De qué era lo que Pablo no hacía caso? De todo lo que había sido su vida de aflicción y de situaciones difíciles, ayunos, desvelos, naufragios, prisiones, azotes, cárceles, peligros entre falsos hermanos. Todo eso había sido apedreado en Listra. En Atenas fue confrontado para que hablara del Dios y cuando él les habló, el Señor le dio una palabra apropiada para que él se fuera librado de los que lo tenían ahí para quitarle la vida. Y Pablo dice, de ninguna de esas cosas hago caso. Ni estimo preciosa mi vida,
para mí mismo. Yo me pregunté, ¿qué puede ser más precioso que la vida? Las constituciones priorizan el derecho a la vida por sobre los demás derechos, el derecho a la libertad, el derecho a la libre expresión, tantos derechos que hay, pero hay uno que es fundamental y es el derecho a la vida. Y yo me preguntaba, ¿qué será más importante que la vida? Para que Pablo diga, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Pero Pablo lo dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y cuando yo escuché eso, yo dije, un momentico, yo me quiero matricular en esa misma escuela. Ábrame en un cupito, porque yo me quiero meter en la escuela de Pablo. Y yo creo que usted también quisiera meterse en la escuela de Pablo. Porque usted y yo estamos aquí diciendo que queremos terminar bien esta carrera. ¿Es verdad que sí, iglesia? ¿Le puedo hacer una pregunta obvia con una respuesta obvia? Porque a veces los predicadores hacemos preguntas que ya sabemos que va a responder el otro. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cuántos quieren terminar bien esta carrera? Ninguno se queda, ¿verdad? Yo quise matricularme en la escuela del apóstol Pablo, de aquellos que quieren terminar esta carrera con gozo. Quiere decir que uno puede terminar esta carrera sin gozo. Porque si Pablo dice que quiere terminarla con gozo, es que lo otro también se da lugar. Y mire, hermanos, no todos terminan esta carrera con gozo. Les voy a contar una historia. Yo conocí un predicador. Esto es algo que le puedo comentar a la iglesia porque la iglesia es madura y se le pueden contar estas cosas. ¿Sí cree usted que le puedo contar esto? Esto es para mayores de 18 años. Mire, yo conocí un gran predicador. Cuando les digo gran predicador era porque era gran predicador. El hombre se paraba en un púlpito y se hacía sentir el poder de Dios en su vida. Créamelo, un gran predicador. Había escrito un libro, yo lo compré y por ahí lo debo tener, acerca del buen pastor. Había compuesto coros. Y yo recuerdo uno de los coros que él compuso. El Cristo de Nazaret presente está. 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 Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición. Déjalo que te toque. Oiga, qué pueblo tan inteligente, ¿ah? Este pueblo se las sabe todas. Pero les estoy hablando del gran predicador, ¿cierto? Que compuso coros, ese Dios quiere jóvenes hoy, fervientes en su labor, de fe como Timoteo, tan sabios con Salomón, tan fuertes como no sé quién. Bueno, unas canciones muy bonitas. Y cuando él predicaba, yo sacaba una libretica, una agenda. No existía el iPad todavía. Yo sacaba una agendita, la abría y copiaba todos los bosquejos de ese gran predicador. Era directivo distrital en ese tiempo, en uno de los distritos de nuestro país. Pero este hombre se descuidó. Y aquí no se puede descuidar nadie. Este hombre se descuidó y comenzó a tener problemas en su hogar, en su casa,
hasta el punto que su hogar se desbarató. Y cuando su hogar se desbarató, perdió el ministerio. Y cuando perdió el ministerio, se fue a vivir una vida alejada de Dios. Y viviendo una vida alejada de Dios, ¿sabe qué terminó él haciendo? A mí me trasladaron para Bogotá, cerca de una plaza de abastecimiento que se llama Corabastos, en Bogotá, donde llega toda la comida del país. Y yo me lo encontré en Corabastos vendiendo dulcecitos y cigarrillos en una cajita colgada en el hombro. Y yo lo veía y me daba un dolor y una tristeza. Después de que yo le copiaba los sermones, él venía a la iglesia donde yo estaba ministrando y se sentaba en la banca. Yo decía, ese hermano debería estar aquí donde estoy yo. Pero mire dónde está, yo sentía dolor por él. Se enredó con otra mujer. Y una noche cualquiera me llamó el hijo, como a la 1 de la mañana, y esas llamadas de la 1 de la mañana uno dice, eso tiene que ser algo grave, para que lo llamen a uno a la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana me llamó el hijo, dijo, hermano Fernando, quiero decirle, me llamó porque él sabía que yo apreciaba a su padre, y lo había admirado. Dijo, a mi padre lo acabaron de matar, le pegaron un tiro en la cabeza. Y yo quiero que usted se encargue del sepelio, hermano, porque no tengo a nadie más a quien decirle. Y yo fui al sepelio y ahí lo tenían en un cajón, el cuerpo inerte de ese hermano. Llegaron al sepelio las dos mujeres, la que tenía antes y la que tenía después. Qué vida tan triste. No terminó esta carrera con gozo. Pero yo quiero lo que tú quieres. Queremos terminar esta carrera con gozo. Y yo me dije a mí mismo, Fernando, ¿de qué vale haber sido bautizado, lleno con el Espíritu Santo, ser servidor de la iglesia local, ser servidor nacionalmente, ser misionero? ¿De qué serviría todo eso si yo no termino bien esta carrera? No serviría de nada. ¿De qué servirían todas las predicaciones? ¿De qué servirían todas las convenciones a las que he asistido? ¿De qué serviría eso? No serviría de nada. Por eso, hoy, más que nunca, me identifico con el apóstol Pablo y me identifico con ustedes, porque queremos terminar esta carrera bien. Y te voy a decir algo, iglesia. Una de las necesidades que tenemos hoy es ser llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Yo quisiera preguntarles, ¿cuántos fueron tocados por el Espíritu esta tarde? ¿Cuántos sintieron la gloria de Dios esta tarde? ¿Cuántos se gozaron en el Espíritu esta tarde? ¿Cuántos fueron fortalecidos por el Señor esta tarde? Cintura tu santa. Porque el Señor estaba hablando de una necesidad. No se crea usted, hermano, que usted puede vivir la vida cristiana con sus propias fuerzas. Aquí necesitamos una fuerza sobrenatural. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque estamos deseando terminar bien esta carrera. Y es que el Espíritu nos guía, nos dota, nos capacita, nos sella, nos dota de poder.
¿Usted cree, hermano, que Fernando López está aquí por sus propias fuerzas? No, no se lo crea. Fernando López está aquí únicamente por la gracia y por el poder de Dios, que es el que me ha sostenido hasta ahora. Y si tú quieres terminar bien esta carrera, tú necesitas ser lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Sabe que el más importante de esta reunión se llama Jesucristo? ¿Cuántos lo creen? ¿Será Él el más importante esta noche? ¿Habrá alguien más importante que Él aquí? Él es el más importante. Jesús, tú eres la presencia más importante en este lugar. Jesús, tú eres la presencia más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, que mi vida cambió.